Muy buenos días, queridas amigas y amigos de Alba Cecilia en directo de BPI TV, que se conectan con nosotros ahora, como siempre, todos los miércoles, en vivo y en directo, transmitiendo para ustedes el día de hoy, una vez más, una hora. Vamos a estar conversando en el día de hoy con el doctor Julio Castro. El doctor Julio Castro es médico infectólogo, es un hombre que conoce muchísimo sobre las epidemias porque forma parte, es un miembro importante del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a hablar sobre las epidemias que tenemos en nuestro país, la situación de los hospitales, porque además él es miembro también de la Asociación de Médicos por la Salud, tiene un posgrado en medicina interna, es cirujano, además estudió biomedicina en Harvard y bueno, el Instituto de Medicina Tropical es uno de los institutos en la Universidad Central de Venezuela que se está encargando justamente de atender estos temas de epidemias. Y ya que tenemos ausencia de estadísticas por parte del gobierno actual, pues muchos de estos médicos que están trabajando en pro del bienestar y de la salud de los venezolanos están ofreciendo sus estadísticas serias, responsables. Y bueno, vamos a hablar con él acerca de lo que nos está pasando. Bienvenido, doctor Julio Castro. Gracias, Alba. Saludos a tu gente, a tus oyentes a través de las redes y es un placer estar contigo. Muchas gracias y gracias por atender nuestro llamado porque, caramba, están pasando cosas, protestas importantes en el país durante todos estos días. Yo creo que la gente está reaccionando, por primera vez vemos protestas no solamente de los médicos y de los familiares de los enfermos, sino de los enfermos. Hace solo unos minutos me reportaban, en este instante, frente al Ministerio de Salud, los enfermos de VIH están allí porque los antirretrovirales no existen y muchos de ellos están muriendo por esa razón, están protestando. Se protestó ayer también, hubo represión, por cierto, ante esta protesta de los enfermos, hace poco los enfermos de distintas patologías en nuestro país protestan. Yo quisiera comenzar primero, antes de hablar de la situación de los hospitales y de la escasez de medicamentos que tenemos en Venezuela, por lo cual nosotros hemos pedido una ayuda humanitaria que el gobierno venezolano no ha permitido, comenzar a hablar de las epidemias, porque el doctor Julio Castro está muy cerca de estos temas. ¿Por qué? Usted hace operativos, usted acompaña a mucha gente, ya vamos a hablar de Bolívar. Me gustaría que empezáramos diciendo que hace 30 años se habían erradicado muchas epidemias en Venezuela, doctor. ¿Qué está pasando? Porque en este momento empiezan a volverse a oír hablar de la malaria, de la difteria, del sarampión. Sí, Alba, fíjate, las epidemias es como un interés mundial. El mundo pasó de un mundo en el cual las enfermedades infecciosas eran las primeras causas de muerte, estamos hablando de los años 30, 40, 50, a el mundo moderno en el cual las primeras causas de muerte empezaron a ser las cardiovasculares. Por una razón simple, controlaste las enfermedades infecciosas. O sea, el siglo pasado, el siglo XIX y el siglo XX, fueron el siglo donde la mayoría del mundo controló las enfermedades infecciosas, inclusive Venezuela. Venezuela pasó de ser una Venezuela rural, donde la gente se moría de chagas, de cólera, casas muertas, oficina número 1. O sea, ahí está bien expresado, doña Bárbara, donde está expresado la situación de salud del país, aparece el petróleo y hubo una transformación del Estado a un Estado moderno, urbano, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se llama la transformación epidemiológica. Ahora volvemos para atrás. Es como que estamos echando para atrás 40, 50 años y empezamos a ver enfermedades que estaban controladas, no todas erradicadas, la verdad, porque en enfermedades infecciosas se pensó que se podían erradicar muchas enfermedades, pero hay unos nichos naturales de las enfermedades en el entorno selvático que no las puedes erradicar 100%. La viruela se erradicó, el sarampión se controló bastante, difteria y reaparece. Entonces tú te preguntas, ok, ¿por qué una enfermedad como difteria que transmite de persona a persona solamente la tiene el humano reaparece? Porque una enfermedad como sarampión, que es transmisión persona a persona, que es 100% controlable con vacuna, reaparece? ¿Por qué la malaria, que es una enfermedad transmitida por un vector, que es el anófele, que estaba circunscrita a 3 municipios en Venezuela, reaparece? Hoy tenemos 2 estados con malaria. Cuando no tienen la misma forma de transmisión, no tienen el mismo patógeno, afecta a grupos poblacionales diferentes. Lo único que es común esas 3 epidemias que están activas en el país, probablemente tuberculosis, es un Estado que dejó de hacer lo que tenía que hacer. Porque, ¿qué pasa cuando el Estado no controla los vectores, el Estado no controla el tratamiento, el Estado no fumiga, el Estado no está pendiente de la vacunación? Cuando el Estado se pone pendiente de política, ¿ok?, del carnet de la patria, está pendiente de ve quiénes votan por ello y quiénes no votan por ello, y el Ministerio de Salud, que tiene que hacer lo que le toca hacer, no lo hace,
estas enfermedades empiezan a tomar cancha dentro de la población y reaparecen. La única razón por la cual reaparece difteria y sarampión en el país es porque no vacunaste. Y lo único que necesitas para vacunar es vacuna, que ha habido, saber que tienes que vacunar, dónde tienes que ir a vacunar y salir a vacunar. No hay que hacer magia, eso no es ciencia de cohete. El caso del sarampión, por ejemplo, que no es el primer caso que quería abordar, pero usted me decía hace unos minutos, doctor Castro, el sarampión, por ejemplo, hay las vacunas, pero no vacunan. ¿Por qué no vacunan si hay vacunas? Bueno, es una de las cosas que uno se pregunta y dice, bueno, ¿por qué el Estado no termina de vacunar? Y ojo, esto es contrastante. El presidente dice, Barroventro tiene 100% de cobertura a nivel nacional. Eso significa que Barroventro llega a todas las casas de Venezuela. Si la función primaria de Barroventro es prevención, ojo, y la primera estrategia de prevención es vacuna, ¿qué está pasando? O Barroventro no es verdad, o las vacunas no son verdad, o la enfermedad, o la epidemia que dice la Organización Panamericana de Salud no es verdad. Pero eso no cabe en la misma discusión, no cabe en la misma mesa. La única forma de que haya una epidemia de sarampión, que la hay, aceptada por la Organización Mundial de la Salud, estamos exportando casos de sarampión a Brasil, a Ecuador, a Colombia, a Perú. En este momento, y hay una preocupación continental por eso, es que no vacunaste suficiente. Entonces, bueno, ¿qué estuviste haciendo en los últimos 10 años? Si tienes 100% de vacunación y Barroventro ocupa todo el panorama de prevención del país. Algo no huele bien en ese discurso. Entonces, eso es un tema importantísimo. Yo quiero empezar quizás a detenernos unos minutos, doctor, lo menos que podamos, pero dando cifras importantes en las principales epidemias. Malaria, difteria. Porque por ahí se habló de mal de Chagas, pero fue un caso puntual en Táchira. Vamos a hablar en unos minuticos de ella, pero por supuesto ahorita queremos hablar de la malaria. Año 2017, cifras dadas por el grupo de médicos que ustedes manejan, ¿cierto? O la Organización Panamericana. Ya eso son informaciones. Ahí iba. Año 2017, 400.000 casos de malaria en Venezuela. El ministro en estos días, el ministro Luis López, dijo que había 175.000 casos de malaria solo en Bolívar, en lo que va de año. Entonces, usted me trajo una cifra, un cuadro que más o menos podría reflejarnos qué es lo que está pasando con la malaria en Venezuela y por qué esta epidemia está creciendo tanto, porque si estamos hablando de 400.000 casos, ¿cómo está ahorita la malaria entonces? Sí, fíjate, la malaria, para que la gente entienda los números, vamos a enseñar un poquito un gráfico que refleja la historia de malaria en los últimos 40 años en Venezuela. Aquí está el principio de la malaria, 1940, cuando aparece la cloroquina en el mundo como gran estrategia para combatir la malaria. Venezuela logra controlar la malaria haciendo que campañas de control de vectores, la canalización de las aguas negras, agua de tuberías en la mayoría del país, no habían casas de bahareque y de barro, se convirtieron por las viviendas rurales que eran de bloques y de techo de zinc, un cambio en el país. Y eso controló de tener quizás 20.000, 30.000 casos de malaria, llegamos a los años 80 a tener 1.500 a 2.500 casos al año durante toda la década de los años 80. Pasamos de 2.000 casos promedio al año a 400.000 casos en el estado de Bolívar solamente en 2017 según la notificación del propio ministro. Eso suma, cuando estamos hablando de 400.000 casos, estamos hablando de 400.000 casos nuevos. Sí. Ahí no se cuentan los casos retratados, las fallas de tratamiento, la resistencia, eso puede llegar a 800.000 casos. Pero hay 400.000 casos nuevos solamente en el estado de Bolívar. Eso a nivel nacional es 600.000, 500.000, 600.000 casos. Pasamos de 2.000 a 600.000 casos en 20 años. Es una barbaridad. 13 estados o 12 estados, incluyendo Caracas. ¿Caracas está incluida allí en la No, Estado Miranda. Estado Miranda. O sea, hay brotes, hay casos autóctonos en los Valles del Tuy, que está a 30 kilómetros de Caracas. Sí. Caracas está protegida por la altura. El Anófeles no puede vivir por encima de 900 metros sobre el nivel del mar. Entonces Caracas y las poblaciones que están más allá de 900 metros tienen una protección geográfica que las hace de alguna manera inmunes hasta ahora, porque el vector se puede ir adaptando. O sea que Caracas pareciera que no va a estar... Operativos privados, por ejemplo, como el que usted tuvo recientemente en Bolívar, por ejemplo, damas salesianas yendo a Maniapure, donde usted se alarma frente a la presencia de la malaria en indígenas. Entonces, por ejemplo, pongo ese caso, porque sé que estuvo allí y sé que saliste realmente preocupado por lo que estabas viendo. ¿Quiénes se mueren? Los indígenas, las personas que están en los lugares más recónditos del país, más recónditos, los más escondidos, donde no llega nada, donde no hay vacuna, donde no hay posibilidad de nada, fíjate, donde no hay agua. Lo que me impresionó de haber visto en Maniapure, que es Estado Bolívar, es que
la salud pública ha ido como dos formas de verla. Tú ves las cifras, que hemos trabajado en las cifras años en esto. Bueno, tú dices 400.000, 500.000, o sea, eso es bárbaro la cantidad de cifras. Eso es una parte de la historia. La otra parte de la historia es cuando estás en Maniapure y te dice una muchacha del ejército venezolano que está haciendo servicio militar, que le ha dado 3 veces malaria en 6 meses el servicio militar en esa zona. Bueno, esa es una historia en una persona que tiene 5 gramos de hemoglobina, que no puede hacer sus actividades como servicio militar y no consigue tratamiento, está uniformada del ejército, está dentro de un fuerte del ejército, no hay médico en el ejército que la vea, ni consigue tratamiento. Entonces tú dices, bueno, los 800.000 casos... ¿Qué le queda a los demás? Entonces eso te afecta, porque tú dices, bueno, o sea, ¿cómo hace el pobre indígena que es Ñepá, que vive ahí en la zona alrededor, ¿qué es lo que pasa? Para tú contagiarte la primera vez tienes que haber ido a una zona donde hay malaria activa, a las minas. ¿Qué pasa? La situación económica es tan severa en esa zona que la gente se mueve de Cabudare a las minas, de Pijiguaos a las minas, de Caicar el Orinoco a las minas, de Maturín a las minas, se contagian en las minas y regresan con el parásito en su sangre. ¿Qué pasa? Venezuela es un país tropical que al tener condiciones vectoriales, hay anófeles en otras partes, pica esa parte y ahí empieza otro ciclo de un foco. Es interesantísimo como que quedarse hablando del tema de la malaria, pero hay otras epidemias, por ejemplo la difteria, que vamos a hablar en un ratico. Pero doctor, usted me comentaba que hay varios factores que están produciendo la malaria. Me hablaba de las minas, de la minería ilegal, de la corrupción, y yo decía, ajá, pero ¿qué tiene que ver la corrupción con la malaria? ¿Me puede hablar me puede nada más enumerar los 3 factores o 4 factores que producen malaria en esos estados? Sí, primero es la minería, el movimiento migratorio auspiciado por la minería. El municipio de Sifonte tiene el 80% de los casos del estado Bolívar, y Bolívar tiene el 80% de los casos del país. Un solo municipio de Venezuela. Ese municipio, según el Instituto Nacional de Estadística, tiene 6.000 habitantes y ahí llegan 2 millones de personas al año, que vienen de cualquier parte de Venezuela, o de Guyana, o de Brasil, o de Colombia, y eventualmente inclusive de Ecuador. Gente que viene a buscar oro y se regresa a su sitio. Ese movimiento migratorio genera que el parásito que estaba contenido en ese municipio, bueno, se riega por todo el país. Es lo que se llama la semilla malárica. Y eso es algo que le tenemos ¿La corrupción por qué? ¿Por qué? Porque esos entornos donde la minería es ilegal, es un dato interesantísimo. Cuando tú ves los datos que reporta Minerven de cuánto oro se extrae en esos sitios, viene cayendo al igual que el petróleo, pero el número de casos de malaria viene subiendo. ¿Qué significa eso? Que están sacando oro, pero ese oro sale por los caminos verdes. Se está beneficiando gente que está relacionada con las mafias de entes gubernamentales, eventualmente de las Fuerzas Armadas también, están en ese entorno de corrupción y eso favorece la venta ilegal de medicamentos, el bachaqueo de medicamentos para la malaria. Un tratamiento de malaria cuesta 1,5 gramos a 2 gramos de oro en esas zonas en este momento. Eso es mucho dinero y eso todo favorece de que sea difícil que vigile, sea difícil que controle, sea difícil quien recibe tratamiento. Vamos a hacer una pausa. En solo minutos regresamos aquí en BPI TV, en Alba Cecilia en directo. Gracias a la gente de Instagram que nos está siguiendo. Gracias a mis amigas de Tiendas Charrasca, como siempre, por mi outfit del día de hoy. Gracias por ese apoyo permanente que nos dan. @Tienda Charrasca para que las sigan y busquen las alternativas que tiene. Todo hecho en Venezuela. Así que como tiene que ser, emprendimiento venezolano. Vamos a hacer la pausa y venimos en solo minutos. También seguimos transmitiendo con ustedes a través de @BPI TV, nuestro Instagram en el día de hoy. Estamos conectadísimos con ustedes.